capítulo 3, verso 66. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Con esta porción de la palabra, hermanos, vamos a iniciar este culto, no sin antes ponerlo en manos de nuestro Dios. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos, inclinen su rostro, que aquellos hermanos que nos siguen desde sus casas en transmisión en vivo puedan también estar en una actitud de oración para elevar esta plegaria a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y Dios Padre, te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que tú bendigas este culto, Señor, que tú nos llenes, Señor, de bendición, derrames con aquellos hermanos que estamos aquí congregados, Señor. Nos uses, Señor, nos escuches, Padre. Sé con aquellos que están en sus casas, Señor, que no pueden estar aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Sánalos, Señor. Ayúdalos en las situaciones que tengan, Padre, para que el día de mañana puedan gozar juntamente con nosotros. Y redarguye los corazones de aquellos, Señor, que aún pudiendo estar, han decidido no hacerlo. En tus manos nos ponemos, Señor. Te damos honra y gloria y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, nuestro hermano Jesús León nos estará dirigiendo en la alabanza. El día de hoy vamos a entonar este himno hermoso titulado A Jesucristo, ven sin tardar, para honra y gloria de nuestro Dios. A través de la red, a Jesucristo. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión. Otra vez. Pues estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos. Hermoso canto. Y así como estamos de pie, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica alternada. Es una porción, hermanos, breve de la palabra de nuestro Dios, en la cual estaremos estudiando. El día de hoy se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos del 1 al 5. Gálatas, capítulo 3, versos: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado,
tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Unidos, hermanos. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, hermanos. El Señor añada bendición a su santa palabra en esta porción que estaremos meditando el día de hoy de la mano de nuestro pastor. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor, hermanos, y antes de entonar el siguiente himno, yo quisiera invitarles, si hay alguien que tiene algún testimonio, hermanos, algún agradecimiento, pueda levantar su mano, pueda acercarse aquí de mi lado derecho para tomarlo en cuenta y poder ceder un espacio en el culto de hoy. Bien, hermanos, vamos a entonar ahora este hermoso himno titulado ¿Has tratado de llevar tu carga? Y es una pregunta, hermanos, y es que no tenemos que hacerlo solos. Todos tenemos cargas, hermanos, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, pero no tenemos que hacerlo solos, hermanos. Podemos echar sobre Jehová nuestra carga, podemos dejar nuestras cargas en manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Jesús León nos dirige y después daremos espacio a los testimonios. Bien. Vamos a continuar. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor, solo en para darte salvación y vida, cuando solo sucumbió en la cruz. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre a Él tus cargas todas, que a ninguno rechazó jamás. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Amén, hermanos. Hermanos, antes de seguir adelante, ¿habrá alguien que tenga algún testimonio, algún agradecimiento en esta mañana? Bien, hermanos, parece que no hay alguien que vaya a pasar, pero sin duda todos estamos
muy agradecidos con nuestro Señor, por lo cual vamos a seguirle alabando, hermanos, vamos a seguir adorando su nombre, hermanos, y ahora nuestro hermano Jesús León nos dirigirá en esta serie de cantos de adoración antes de recibir a nuestro pastor. Después de estos cantos, hermanos, estaremos preparándonos para recibir a nuestro pastor y escuchar el mensaje de la predicación el día de hoy. Uno, dos, ahí está. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más el Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más ahora ustedes. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Nadie como tú. Grande es tu fidelidad, Señor. Todos unidos ahora, dice así. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana alabando a nuestro Dios, por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 5. Hoy tenemos comunión. El culto en la tarde comienza a las 6 de la tarde para que usted pueda hacer planes. Ya tenemos una apertura del 50% a las iglesias, hermanos, así para que podamos hacer planes para estar de una forma más constante en la iglesia el miércoles y domingo por la mañana y domingo por la noche. Doy gracias a Dios porque
El día de hoy mi mamá está cumpliendo 80 años, hermanos, 80 años. Qué bendición tenerla, y gracias a mi Dios porque Dios nos ha guardado. No ha salido desde que comenzó, bueno, desde antes de que comenzara. Ella ya no salía mucho, pero ahora ha salido menos. Así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Gracias por las flores que hoy pone mi mamá, y hermanos, les pido sus oraciones por ella, ¿verdad? Para que Dios nos la siga guardando. Y vamos a leer, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Juntos, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hoy es un tema interesante, hermanos, acerca de lo que Pablo está hablando a las iglesias de Galacia. Oremos. Señor, gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad de reunirnos. Gracias por cada familia que está presente, y te rogamos por los que están en casa, los hermanos, las hermanas que no pueden salir. Bendíceles, ayúdales. Gracias, Señor, por la bendición que le estás dando el día de hoy a mi madre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías, y recuerde que hablando en forma cronológica en nuestra Biblia, el libro de Nehemías sería el último libro. Amén. Hablando en forma cronológica. Obviamente en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 39 libros. Y los tres últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías, ahí aparecen. Sin embargo, Ageo, Zacarías y Malaquías, hermanos, están en un tiempo paralelo con Nehemías. ¿Y de qué tiempo estamos hablando en el tiempo de Nehemías? Estamos hablando aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. 444 antes de Cristo se está desarrollando el libro de Nehemías. Todavía no lo terminamos, apenas vamos en el capítulo 4 y va a seguir avanzando en tiempo en su desarrollo como vamos estudiando. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Para ubicarnos, miren cómo estamos. El libro de Nehemías, tenemos también Ageo, Zacarías y Malaquías, paralelo. Y el libro de Esther es paralelo al libro de Esdras en tiempo, hablando cronológicamente. Después de que Nehemías termina, Dios no habla ya a su pueblo por 400 años. Es algo importante eso, hermano. Por 400 años Dios ya no habla a su pueblo. Terrible, porque el pueblo se había apartado de Dios. Luego, hermanos, tenemos cómo Dios comienza a hablar nuevamente a su pueblo, y lo hace por medio del Señor Jesucristo. Juan el Bautista comienza a predicar, hermanos, y comienza a predicar acerca de esa venida de Dios a la tierra en la persona de Cristo. Nosotros como cristianos creemos en la Biblia, y la Biblia nos habla de un solo Dios. Pero también nos habla de una pluralidad en esa unidad de la deidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que está el Padre, es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. Amén. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en los evangelios, y también lo vemos en las cartas
hermanos, paulinas y las cartas generales en el Nuevo Testamento, vemos el trabajo constante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se desarrollan los evangelios y luego, hermanos, vienen las cartas paulinas, y estamos en la carta que escribió a las iglesias de Galacia el apóstol Pablo. Y está tratando algo que es muy importante, hermano. Recordemos que ahora está la persona del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Cuando el hermano estaba cantando, el Espíritu de Dios está aquí, es una realidad bíblica. Significa que el Espíritu de Dios está entre nosotros, está en la iglesia. Hablando de la iglesia no como el templo, como a veces las personas piensan, sino hablando de la iglesia como el conjunto de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, con el propósito de alabar a su Señor y Salvador Jesucristo. Eso es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros, y el apóstol Pablo está enseñando, hermanos, a la iglesia de Galacia a aprender a vivir en el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque, como ustedes recordarán, en algunos mensajes anteriormente estuvimos analizando una de las problemáticas que el apóstol Pablo está atendiendo en el libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas. Hermanos, y Pablo está con una lucha fuerte contra los judaizantes, porque los judaizantes estaban llegando a las iglesias que él estaba levantando y les estaban enseñando a esos judíos, hermanos, que para que tuvieran la plenitud de su salvación, tenían que guardar la ley. Pablo era un celoso de la ley. Pablo conocía la ley, hermanos, pero Pablo también tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y aprendió del evangelio, dice la palabra, no por hombres, sino por medio de Dios. Entonces él comienza a enseñar a las iglesias que él levantó, y las iglesias de Galacia, estamos en estas, hermanos, comienza a hablarles sobre el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es un mensaje de salvación para todos, judíos y gentiles. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, pero los judaizantes querían que esos creyentes, hermanos de Galacia, aparte de haber creído en Jesucristo, se volvieran a la ley, comenzaran a guardar la ley. Se oía muy espiritual esto, hermano. Aparte de creer, ustedes también tienen que guardar esto, tienen que guardar aquello, tienen que... Y entonces estaban enseñando que era la gracia más la ley. Y Pablo, hermanos, defiende fuertemente esta falsa enseñanza. Amén. Pablo era judío, recuerda, hermano. Y Pablo tenía toda la enseñanza de los judíos. Pero ahora que él había conocido la gracia y que había tenido el encuentro con el Señor, él está predicando un mensaje del evangelio, de la gracia. Y aquí en Gálatas, en el capítulo 3 y el capítulo 4, les va a dar 6 argumentos a los Gálatas para que entendieran, hermanos, que no podían estar creyendo en Jesucristo como su Salvador y agregarle a la salvación otra cosa, como en este caso la ley. Y les da 6 argumentos en el capítulo 3 y el capítulo 4. De esos 6 argumentos, hoy voy nada más a tomar el primero, hermanos, que está entre los versículos 1 al 5 de Gálatas, donde hay un argumento ahí muy personal. Y los creyentes habían oído el evangelio y creyeron.
¿Cuál es el evangelio que debemos de predicar y que Pablo predicaba ahí a todas las iglesias que él levantaba? El evangelio, hermanos, que predicaba Pablo y que lo vemos en sus epístolas, es un evangelio, hermanos, en la cual es la fe en Cristo Jesús. Únicamente la fe en Cristo Jesús para salvación de su alma. Cuando una persona creía en Cristo Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo venía a su vida. Obviamente, hermanos, a través de un estudio del Espíritu Santo, usted se puede dar cuenta que el Espíritu Santo trabajaba antes, durante y después de la conversión. El Espíritu Santo, hermanos, convenciendo de pecado, convenciendo de juicio, convenciendo también de esa obra de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, en la salvación, porque en la salvación, hermanos, están siempre las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, Pablo les dice a los creyentes, para que ustedes puedan vivir la vida cristiana, tienen que entender lo que el Espíritu Santo es hoy en sus vidas. Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender hoy en nuestras vidas, hermano. Cuando el hermano estaba cantando "El Espíritu de Dios mora aquí", es una realidad, porque el Espíritu de Dios mora en la iglesia. Pero hay otra verdad también, hermanos, que el Espíritu de Dios mora en su vida. ¿Cuántos creen eso? Ahora le voy a decir algo. No es un cachito en él, un cachito en ella, un cachito en él. No, el Espíritu Santo mora plenamente en nosotros. No sabemos cómo hace Dios eso, pero Él lo hace. Entonces, hermanos, estamos con nosotros y en nosotros. ¿Cuánto creen eso? Es importante que nosotros, hermanos, conozcamos bien esa doctrina, porque, hermanos, nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos vemos luchando contra nuestra carne, contra el mundo, y no podemos, y somos derrotados una y otra vez, porque todavía, hermanos, estamos como los Gálatas. Queremos agregarle a la salvación, hermanos, la fuerza de la carne, o la fuerza de la ley, o la fuerza de la religiosidad, o la fuerza del legalismo, y eso no te ayuda en nada. Tú nunca vas a poder vencer tu carne con tu fuerza. Es por eso que Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque muchos de nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta lo que es la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces aquí le dice Pablo, hermanos, ahí en el capítulo 3, por favor, en su Biblia, y en el versículo 1 al 5, hermanos, les dice, cuando ellos creyeron, hermanos, en Cristo, dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ellos estaban enseñando, los judaizantes a ellos estaban enseñando, hermanos, que les faltaba la ley. Y esto nos debe poner alerta, hermano. Cuidado con esas falsas enseñanzas que hay hoy en día también. Cuidado con esas falsas enseñanzas que hay en internet, hermano. Pablo les dice: insensatos. Insensatos, hermano. Tardos espiritualmente. Ellos habían entendido y escuchado un verdadero evangelio. Por eso en otro momento le dice, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que están distorsionando el evangelio de Dios. Jesús, hermanos, les había sido presentado claramente, anunciado claramente, y los Gálatas habían creído y estaban avanzando, pero obviamente también había deseo en ellos de agradar a Dios, de servir a Dios, de glorificar a Dios, y los
judaizantes estaban aprovechando eso para engañarlos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos en internet, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que enseñan muchos, aunque aparentemente, hermanos, son cristianos. Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados, y Cristo murió para que todo aquel que crea sea salvo. Amén. Ellos habían creído en la obra de Cristo en la cruz, fueron justificados por la fe en Cristo. Hermanos, y dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y observe, hermanos, que el versículo 2 nos está hablando del Espíritu, y el Espíritu que se refiere ahí no es el Espíritu que tiene el hombre. Nosotros somos personas tripartitas, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Es la tricotomía del ser humano, hermanos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Cada una de esas cosas, hermanos, son importantes para poderlo distinguir cuando estudiamos dónde obra la carne, dónde obra el espíritu y dónde está el alma, o a qué se refiere cuando Dios salva el alma. Amén. Hermanos, ellos recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo había sido prometido. Y mire por favor Gálatas capítulo 3, versículo 14, hermanos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? Abraham recibió una promesa de que muchas personas iban a creer en Cristo o en Dios, hermanos, a través de su fe en Dios. ¿Recuerda lo que hizo Abraham? Y entonces dice, hermanos, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué, hermano? La promesa del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Recuerde que Dios, hermanos, se había apartado del pueblo, de su pueblo, por 400 años. Ahora Dios regresa nuevamente a la tierra, hermanos, en la persona de Cristo en los evangelios, hermanos, pero luego Cristo tiene que subir al cielo y está a la diestra del Padre, pero el Señor Jesucristo nos dijo, ustedes no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes. Esa promesa, hermanos, de que nunca vamos a estar solos es una realidad presente. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesucristo está con nosotros, pero lo está a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida, morando con nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, está ahí en nuestra vida porque fue prometido, y lo que Dios promete, Él lo cumple, Él no falla. Mire, denle vuelta a Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice, hermano? Fuisteis, ¿qué, hermano? Sellados con el Espíritu Santo. Pero dice algo al último de ese versículo. ¿El Espíritu Santo de qué, hermano? De la promesa. Había sido prometido, hermanos, el Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo, hermanos, había sido prometido, y cuando un creyente de Galacia o de Efeso o de las iglesias, hermanos, que estaba ahora creyendo en Cristo, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo, hermanos,
entraba en su vida, sellaba a esa persona, y el sello significa posesión, pertenencia. Ahora pertenecemos a Dios, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Dice, hermanos, que en Gálatas capítulo 5, versículo 18, que el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? No estáis bajo la ley. Se lo está diciendo a los Gálatas. Dice, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes no tienen que regresar a la ley. Fueron liberados de la ley. Entonces podemos hacer todo lo que queramos de forma incorrecta. Pablo nunca enseña un libertinaje, hermanos, sino que enseña, hermanos, que la ley tiene una función y que la ley tiene como propósito, y le dice que, hermanos, usando una figura retórica, hermanos, es como el ayo, aquel maestro, aquella persona que se le ponía a los niños allá en Grecia, hermanos, para que les llevara la enseñanza, los llevara a la escuela y estuviera, porque los padres estaban ocupados acá, entonces tenían ese ayo, hermanos, esa persona que los llevaba. El Espíritu Santo, hermanos, la ley, hermanos, la ley lo que hacía era llevarnos a Cristo para que nosotros pudiéramos conocerle, y ahora, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Entonces vea lo importante, hermano. ¿Quién está con nosotros hoy en día? Dios. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Comprobado en la Biblia, sí, hermano. No estoy dando el estudio de la personalidad o el Espíritu Santo como persona, pero está comprobado en la Biblia. Y el Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, Pablo le está diciendo, comenzaste bien y ahora vas a terminar con los rudimentos de la ley. Dice, eso es insensatez. Eso no es posible que te esté pasando, hermanos, pero así estaba pasando en ese tiempo con los Gálatas. El Espíritu Santo, hermanos, entonces juega un papel muy importante en la salvación de las personas. Y Pablo, hermanos, está haciendo esa defensa que no es por obras, y, hermanos, utiliza la obra del Espíritu Santo como evidencia de esa salvación. Romanos capítulo 8, versículo número 9, Romanos 8:9. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Amén, hermano. Esta nueva vida en Cristo, hermanos, es una nueva vida en verdad. Lo que ahora nosotros tenemos como el Espíritu Santo, hermano, en nosotros es Dios. Dios con nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Es por eso que la carne no debe de estar dominando nuestra vida. Es por eso que nuestra carne no debe estar controlando nuestro pensar y nuestro vivir. Una persona que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Entonces, tiene el poder, no solamente para ya no practicar la ley que estaba queriendo meter, sino que también, hermanos, ser liberado del poder de la carne. Y cuando habla Pablo de la carne, está hablando, hermanos, del poder hacia el pecado de la carne caída. Entonces aquí en el versículo número 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero vea que ese espíritu de que es minúsculo o mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que vivimos ahora según el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada hijo de Dios.
El Espíritu Santo está viviendo en usted cuando creyó en Cristo como el Salvador de su vida, cuando creyó en Cristo como aquel que murió por sus pecados. Hoy vamos a tener la comunión y recordamos el sacrificio de Cristo. Cuando usted le pidió a Cristo, Señor, perdóname y sálvame, hermano, usted, hermano, pasa y ahora es un hijo de Dios, no nacido, hermanos, por el poder de la carne, sino nacido por el poder del Espíritu. San Juan 1:12. Y Pablo, hermanos, les está diciendo allí que ahora estamos viviendo según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Punto y aparte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. A veces se utiliza el Espíritu de Dios, a veces se utiliza el Espíritu solamente, o a veces se utiliza el Espíritu de Cristo hablando de una forma indistinta, hermanos, con un propósito diferente, pero estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y por eso dice, hermanos, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una realidad que debemos de entender, hermanos, es que cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida, viene a vivir con nosotros. Y Pablo les hace esa pregunta: ¿por qué recibiste el Espíritu? ¿Por medio de la fe o por medio de las obras? Yo le hago la pregunta, hermano. ¿Usted recibió el Espíritu Santo por guardar la ley o por creer en Cristo Jesús? Yo creo que todos dirían por creer en Cristo Jesús. Amén. Solamente el Espíritu Santo, hermano, entra en nuestra vida porque creímos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace y obra en nosotros. Y mire, por favor, unos pasajes de la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 16. Juan capítulo 16, en el versículo número 7, dice la palabra que, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, eso es lo que está haciendo hoy en día el Espíritu Santo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, redarguye al pecador antes de que la persona crea en él. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo. Hoy en día el Espíritu Santo está trabajando en el mundo. El Espíritu Santo está reteniendo para que la maldad no se, hermanos, crezca de una forma exponencial. El Espíritu Santo está en el mundo, aunque la maldad está creciendo y estamos viendo todo lo que está pasando, hermanos, pero hermanos, el Espíritu Santo trabaja redarguyendo al pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, hermanos, y tener a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, Dios estaba trabajando en nosotros. Dios estaba obrando en usted y en mí. ¡Qué bendición, hermano! Usando aquella persona que nos hablaba de Cristo, aquella persona que nos invitaba a venir a la iglesia, aquella persona que nos decía algo de Dios, hermano, estaba utilizando, pero también trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, haciendo la obra en el pecador. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hay algunas personas que dicen y enseñan que Dios no puede ser resistido y que no se puede negar la gracia que Dios ofrece a la persona. Algunos creen y otros no creen.
Pero la decisión de creer o no creer, Dios se la deja al hombre. Se llama libre albedrío. Amén. Algunos enseñan hoy en día que no existe eso. Mire la Biblia, hermano, porque tenemos que entender que la Biblia nos enseña que Dios nos da la oportunidad de escoger. Pongo delante de ti la bendición o la maldición. Escoge la bendición porque en esa te voy a bendecir. Pero si escoge la maldición, te va a ir mal. La oportunidad al hombre, hermanos, de que la obra completa y perfecta de Cristo se haga una realidad, se lo da a la persona y dice, ok, yo necesito. El Espíritu Santo está trabajando. Pero mire, hermanos, Hechos capítulo 7, versículo 51, para aquellos que dicen que no se puede resistir, por lo tanto ya hay unas personas predestinadas, eso es incorrecto. Versículo 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Se resiste o no se resiste? ¿Puede el hombre resistirse al plan de Dios? Sí. ¿Puede el hombre resistir a la obra redentora de Cristo y no querer la salvación? Sí. Amén. Y hay más pasajes, hermano. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay personas que no van a querer venir a Cristo. Hay personas que no van a querer reconocer su pecado y van a querer vivir en pecado, hermanos. Y bueno, ellos van a tener que dar cuentas de esa decisión. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Cuando el pecador confía en Cristo, hermanos, pasa algo maravilloso. Hay un nacimiento nuevo. La Biblia enseña sobre el nacimiento nuevo. ¿Y qué es un nacimiento nuevo? Una vida nueva espiritual. Juan capítulo 3, en el versículo 1, Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habla de un nacimiento nuevo, un nacer espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando la persona confía en Cristo Jesús, cuando la persona cree en Cristo como su Salvador, tiene ahora una vida nueva. ¿Usted tiene una vida nueva? Cuando usted creyó en Cristo, usted tiene una vida nueva, hermano. También, hermanos, es bautizado por el Espíritu Santo, introducido al cuerpo de Cristo. Estoy hablando de lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, en la vida de la persona y del creyente. En 1 Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, fuimos todos, ¿qué, hermano? Amén. ¿Sí lo leyó ese hermano? Por un solo espíritu, está hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, sumergidos, introducidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo está diciéndole, ¿por qué quieres regresar a los judaizantes? ¿Por qué quieres regresar a la ley?
si la ley fue dada con un propósito de llevarnos a Cristo, hermanos, porque nadie puede ser salvo por guardar la ley. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede ser salvo por guardar la ley, porque el que ofende en un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Por lo tanto, la ley no tiene como propósito, hermanos, la salvación. La ley tiene como propósito, hermanos, enseñarnos, llevarnos, ser el ayo para llevarnos, hermanos, en nuestra infancia a nuestro crecimiento y madurez con Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, somos bautizados e introducidos en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, en el versículo 13, es un versículo que ya tocamos, que nos habla de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el sello es una garantía de una gloria venidera, hermano. Amén. Cuando Cristo venga, hermanos, Cristo viene por su iglesia. Amén. El creyente, hermanos, así como Él está haciendo la obra en nosotros, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad o tenemos cosas que hacer también, hermanos, en nuestra vida en relación para nuestra responsabilidad con Dios. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Nos dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Una de las cosas que debemos de tener siempre presente, hermanos, es que en usted está el Espíritu de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo morando en su vida. ¡Qué bendición! Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Fíjese que aquí ya hace la diferencia, hermanos. Ve la palabra espíritu. Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y hermanos, y en el versículo 19 tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, ¿qué dice? En vuestro espíritu. Ese espíritu no es el Espíritu de Dios, ese espíritu es el espíritu suyo, mío. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, hermano, porque el Espíritu Santo, y ahí es donde se pone la complejidad en nosotros, porque, hermanos, creemos la obra del Padre, hermanos, en el Antiguo Testamento, y luego también, hermanos, creemos la obra del Hijo en los Evangelios, pero muchas veces nosotros en este tiempo, pleno siglo XXI, hermanos, batallamos para entender la obra del Espíritu Santo y a veces no la creemos, porque el Espíritu Santo, hermanos, es como el viento. ¿Sí? No lo tocamos, no lo vemos, y entonces a veces batallamos para creer, hermano. Pero el Espíritu Santo, como dice su palabra, dice, está con nosotros, dice: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice, hermano? Son de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Ahora debemos de glorificarle a Él. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, como dice el versículo 19. Si el Espíritu de Dios no está en una persona, no va a sentir el deseo, no va a sentir la fuerza, no va a sentir la influencia del Espíritu Santo, hermanos, en su espíritu para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo morando en el creyente, y nos dice que en Gálatas capítulo 5 que nosotros debemos de cuidar esa relación, y dice en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y tenemos que aprender a no satisfacer
los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, es decir, ser controlado, llevado, guiado por el Espíritu. Mientras estamos en este cuerpo tenemos nuestra carne. Y esa carne, hermanos, tiene que ser crucificada. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días. Por eso, hermanos, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy. Presente continuo. La importancia del tiempo de ese verbo es importante, hermanos, porque nos dice que estamos en un presente continuo. Es decir, ayer crucifiqué a mi carne y hoy crucifico mi carne y mañana crucifico mi carne para que mi carne no domine en mí y domine el Espíritu Santo. Amén. Esa es lo que no queremos nosotros entender, hermano. Y a veces decimos, no, es que esta carne, y Pablo nos está diciendo ahí, lo que hago no lo quiero, y esto que quiero no lo hago, y entonces nos justificamos, pero Pablo no está enseñando eso ahí, en el capítulo 7 del libro de Romanos, no está enseñando eso, sino está enseñando una victoria sobre la carne, por medio del Espíritu Santo. Y por eso aquí tenemos, hermanos, que debemos de andar en el Espíritu. El versículo 16 nos dice, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dele brinco al versículo 25. Si vivimos ¿por qué, hermano? Vea que está ahí hablando del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios, entonces también andemos también por el Espíritu. Es decir, debemos de dejar andar, hermanos, en nosotros el Espíritu obrar. Debemos de obedecer la palabra de Dios, hermano. En Efesios capítulo 4, versículo número 3, Efesios 4:3, tenemos, hermanos, lo siguiente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu. Debemos de obedecer la palabra, hermanos. Debemos de vivir la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tiene? No apaguéis el espíritu. ¿A qué espíritu se refiere ahí, hermano? ¿El Espíritu Santo o el espíritu del hombre? Dígalo fuerte, hermano. ¿A qué espíritu se refiere? No apaguéis el espíritu. Ahí, hermano, está hablando del Espíritu de Dios, que mora ¿en dónde? En el creyente. ¿Cómo apagamos el espíritu, hermano? ¿Cómo apagamos el espíritu? Entonces es una energía que se prende y se apaga. No. Apagar el espíritu, ahí significa, hermanos, que el Espíritu de Dios no te controla, que tú estás viviendo conforme a tu carne. ¿Cómo apagamos a la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros hoy en día? El Espíritu Santo, hermano, está en usted, vive en usted, mora en usted, pero el Espíritu Santo puede ser, hermanos, apagado. Puede ser, como dice este versículo 19, dice, no apaguéis. ¿Cómo apagamos? Sería una pregunta interesante, porque yo no quiero apagar el Espíritu que está en nuestra vida, que está en mi vida. Yo quiero que Él siga guiando mi vida, que Él siga dirigiendo mi vida, que Él siga llevando mi vida a un crecimiento. ¿Cómo le apagamos? Cuando practicamos pecado continuamente. No se va el Espíritu Santo de tu vida, pero está bien apagado en tu vida. Y significa que no tiene ningún control en tu vida, porque tú estás más controlado por tu propia carne. Y Él es real, hermano.
Donde quiera que vayas, el Espíritu Santo está contigo. Pero a veces nosotros mismos lo ignoramos. Pensamos que nada más debemos de portarnos bien en la iglesia. No, hermano. Una verdad tan importante es que el Espíritu mora en tu vida. Y tú lo puedes contristar y lo puedes apagar al Espíritu Santo en la forma en que tú estás viviendo todos los días, aunque nadie te vea. Y luego queremos hacer algo en la obra de Dios. Sí lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer en la carne. Porque en la vida de esa persona el espíritu está apagado. Hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 18. 5:18, ¿lo tiene? Estoy hablando, hermanos, ya hablé sobre lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y lo que el Espíritu Santo hace aún en la persona inconversa. Estoy hablando ahora, hermanos, lo que nosotros tenemos como responsabilidad de reaccionar, de actuar en la obra de Dios. Ahora, hermanos, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Amén. Aquí Pablo está diciendo, mira, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una sola vez y ya. La llenura del Espíritu Santo es constantemente. Porque si nosotros como creyentes estamos peque, hermanos, estamos apagando el Espíritu y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo en palabras que podamos entender? Ser controlado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo controle tu vida, que el Espíritu Santo guíe tu vida, que tú te dejes gobernar, guiar por el Espíritu Santo. Y ahí entramos en problema, entramos en conflicto, porque la carne se resiste. Y bien dijo Pablo que la carne es una lucha constante contra el espíritu, hermano, una lucha constante contra la carne y el espíritu, porque ellos se oponen continuamente. Las intenciones de la carne son muy contrarias a las intenciones y los propósitos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere llevarte a un crecimiento, a una madurez, a una entrega, a una consagración, a una adoración al Padre mayor. Y tú no te dejas porque estás apagando el Espíritu y tampoco estás deseando ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Por eso dice, hermanos, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa ese versículo? Ten cuidado con lo que le metes a tu corazón. Repito eso, hermano. Ten cuidado con lo que le metemos al corazón. Ten cuidado con lo que ves, ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que haces ahí en lo oculto, en lo privado. Ten cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo ahí. No lo dejaste en la iglesia, no se quedó guardado en el carro, está contigo ahí. Si tú y yo creemos que engañamos a Dios, no puede pasar eso. Por eso dice, hermano, sé llenos. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve como aquí en estos versículos tenemos la persona del Espíritu, tenemos la persona del Padre y tenemos la persona del Hijo. Hermanos, porque la Trinidad siempre está trabajando constantemente. Entonces, hablando, hermanos, sobre ser lleno del Espíritu Santo, es que tú te dejes controlar por el Espíritu. Es una experiencia continua. Amén, hermano.
una experiencia continua. No es cuando nosotros recibimos a Cristo, fue una vez y es todo. No podemos estarlo recibiendo para ser salvo. No. Si ya eres salvo, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, entonces, hermanos, llénate del Espíritu Santo continuamente. Regresemos a Gálatas capítulo 3 para terminar, hermano. Por eso Pablo les está diciendo: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe, el oír? Versículo 3, hermano. Capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, le dice Pablo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La salvación, hermanos, es por la fe, no por las obras de la ley. La salvación es el Espíritu Santo también trabajando en nosotros y no es por la obra de la carne. La salvación es por gracia, no por la ley. Pablo tuvo que luchar contra todas estas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo aproximadamente, hermanos, ahí en el tiempo de Gálatas, que es año 52 después de Cristo, aproximadamente, más o menos. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, si somos salvos, al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el único que puede limpiarnos de nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y esa es una realidad. Amén. La salvación es por gracia, sin agregarle nada. La obra de Dios en la persona de Cristo es completa y perfecta. No es gracia más ley, gracia más obras o gracia más pertenecer a esta iglesia. Eso no enseñó Pablo y es lo que tampoco nosotros enseñamos hoy en día. Y la salvación está al alcance de todos. Amén. Las personas lo reciben o lo rechazan. Amén. Pero cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Mora en usted, hermano, y mora entre nosotros. Porque el Espíritu Santo se manifestaba en las congregaciones de Galacia, hermanos, de una forma maravillosa. Porque el Espíritu Santo, hermanos, en la reunión, ahí comenzaban a alabar a Dios, glorificar a Dios. Y la obra de Dios, hermanos, se hacía para llevarnos a esa relación con Cristo. Así que, hermano, demos gracias por nuestra salvación. Demos gracias por la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también tenemos responsabilidades. No lo apaguemos, no lo contristemos y llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Es algo, hermanos, que tenemos que practicar constantemente. La llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y oremos, hermanos, por favor ahí. Señor, gracias porque esta carta a los Gálatas es una evidencia de cómo Pablo defendió el verdadero evangelio y el celo que tenía para que aún estos judaizantes no desviaran a estas congregaciones nacientes que estaban creciendo y aprendiendo a vivir en esta nueva vida que tenían. Porque nos enseña a nosotros hoy en día cómo nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Gracias. Y cómo ese Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Ayúdanos para no apagarlo,
para no entristecerlo. Ayúdanos, Señor, para reconocer que donde quiera que estemos, el Espíritu Santo está en el creyente. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie.